lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Bueno, gloria a Dios. Quiero hablar de algo que es bien importante para nosotros los cristianos. Aquellos que conocemos y hemos entendido que Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros y que nos ha dado la oportunidad de una vida eterna. Eso dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que, ¿qué? Que el que en él crea, ¿qué? No se pierda, más que tenga una vida eterna. Ahora, dile que tienes a tu lado, la vida eterna ya la comenzaste. Ahora, ¿por qué? Porque no va a ser este cuerpecito, ¿verdad?, el que se va a ir a la eternidad, sino lo que está dentro de nosotros. Amén. Entonces, en nuestra alma, nuestro espíritu es eterno. Por ende, nosotros ya vivimos esa vida eterna. Solo habrá una pequeña transición, ¿verdad?, y cambio de cuerpo, pero nosotros ya hemos de vivir de acuerdo a esa vida eterna. Ahora, Dios quiere que nosotros en esta vida que tenemos, y di conmigo, con este cuerpecito, ¿sí?, podamos reflejar el carácter de esa vida eterna. O sea, el carácter de Cristo Jesús. Y vamos a llamarle a esto, nuestra meta es el carácter de Cristo. Ese es el tema de esta mañana. Nuestra meta es el carácter de Cristo Jesús. Ahora, cuando Cristo es la meta de mi vida, debe de reflejar en mí, o debo de reflejar un poco de esa naturaleza, o sea, de la naturaleza de Cristo Jesús. Ahora, les voy a poner de ejemplo lo que acaba de suceder en mi casa, que es la nieta. Mira, cuando tú ves a mi nieta, te das cuenta que tiene todos los rasgos, tanto de la mamá como del papá. Pero como esto trasciende, ¿verdad?, tiene la chata del abuelo. Pobrecita, ¿verdad? Pero tiene rasgos que alguien puede decir, no, esta es familia tal. Y así vean a sus hijos. Tienen los rasgos de ustedes, ¿sí o no? Sí, unos más bonitos, otros más feitos, pero ahí van. Amén. Pero lleva los rasgos de ese hijo, de ese padre, esa madre. Y quizás los que han tenido la oportunidad de tener muchos hijos, como nuestra hermana Daisy, ¿verdad? Dice, este último salió a mi tatarabuelo. Pero lleva los rasgos, ¿por qué? Porque pertenece a esa familia. ¿Qué quiero decir con esto? Aquel que es de Cristo Jesús, ¿cuántos sabemos acá de Cristo Jesús? Debe de reflejar un poco de la naturaleza de Él. Y esa es la meta a la cual todos los días nosotros debemos de someternos. Ahora bien, cuando en el Antiguo Testamento se presentaban ángeles delante de las personas, ¿de qué manera los describe la Biblia? Dice que eran como resplandecientes, sus rostros eran diferentes, algunos le vieron alas y cuantas cosas. Tenían que traer algo de lo que reflejaba la gloria de Él allá en el reino. Ahora, en Mateo capítulo 28, verso 3, dice que su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve de este ángel. Ahora, dice que era resplandeciente y blanco. Algo de esa naturaleza, algo de esa gloria se reflejaba en ellos. Ahora, podemos decir que tenía que llevar algo de lo cual representaba algo de lo santo, de lo puro, de lo que podía venir de ese reino. Y dice que su vestimenta, o sea, la gloria que de ellos resplandecía, dice que se veía pura, se veía blanca, había pureza en él. Significa, trayéndolo a nuestra vida, que si nosotros somos de Cristo, algo de eso debemos de reflejar todos los días en nuestro diario vivir. Algo que la gente diga, ay, aquí hay algo diferente. Cuando de repente, si usted estaba haciendo un negocio, ¿verdad? Hiciste las matemáticas y te equivocaste, o se equivocó la persona y te va a dar de más, pero tú lo entiendes, tú hiciste tus buenas matemáticas y sabes que te está dando más dinero. En ese momento le dice, no, se equivocó, es menos el dinero que me tiene que entregar. Y no te lo echas a la bolsa y dices, ay, Señor, tú conocías mi necesidad, aleluya. Sino que en el momento le dices, no, ay, te equivocaste, me estás dando más dinero, aquí está. ¿Qué va a decir esa persona? Wow, aquí hay algo diferente, aquí hay algo totalmente diferente. O por ejemplo,
Alguien te habla mal, a enojarte y tú no te enojas. Hermanos, es un gran milagro, ¿verdad? Especialmente en casa muchas veces. Algún cambio que ha habido en nuestra vida, algo que no tiene que ver con lo natural, algo que ya refleja de la pureza, de esa gloria poderosa de nuestro Dios. Y voy a dar un par de versos que tienen que ver aquellos que reflejaban de esa pureza que venía de parte del reino. Lucas capítulo 9, verso 29, dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Algo ocurre cuando entramos en ese reino espiritual. Algo se nos tiene que pegar. ¿Se acuerdan cuando sube Moisés al monte y lo ven bajar y dicen que algo le había pasado porque él brillaba? Lo veían totalmente diferente. Ahora, imagínate todas las personas de esta congregación y los que están viendo por la línea, por Facebook, que después de recibir en este lugar la presencia del Señor, salgamos de este lugar, ¿cómo nos deberían de ver las personas? Y no estoy hablando que te vas a iluminar y vas a caminar así como en el aire, no, pero algo va a suceder en nuestro carácter. Pero imagínate que salimos de este lugar, algo que no pasa, simplemente estoy hablando quizás por hambre, ¿verdad? Pero tú sales de acá y no te dejan pasar porque hay un carro ahí que no deja de hablar con aquel hermano que tenía días de no verlo y está ahí haciendo un tapón, ¿verdad? ¿Y tú qué haces en el momento? Levantas tu mano: Señor, tú sabes lo que están hablando estos siervos, en el nombre de Jesús, Señor Padre, que obres. Así hacemos, ¿verdad? ¿O qué hacemos? Que no tuvieron suficiente tiempo en la iglesia, ¿por qué no mejor le llama, qué sé yo? No, vamos a tener una actitud totalmente diferente. Pero lamentablemente en otros lugares, en otras iglesias, salimos de este lugar y salimos peleando muchas veces. Que yo quería McDonald's, que yo Burger King, que yo quería el buffet, que yo aquí. Y no nos ponemos de acuerdo. Pero ¿y a dónde hemos estado? Di conmigo: en el monte Sión. Y si estamos en el monte Sión, la gloria de Dios debería ser reflejada en nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que se va a aparecer una gran nube y vamos a salir así, con una cosa así en la cabeza, ¿verdad? De santidad. No, el carácter de Cristo Jesús es el que debe de salir de nosotros como consecuencia de haber estado en su presencia. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, esa es nuestra meta. En 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? Hermanos, de tanto meternos en la palabra, de tanto conocer la imagen de Cristo Jesús, hermanos, vamos a llegar a adherirla, vamos a llegar a ser como ellos. Yo estaba escuchando, ayer salimos por la tarde a caminar, a cortar unas frutas que se dan allá en el río de Chanandoa, que se llama Pawpaw, P-A-W-P-A-W, o sea, huella, huella. Y nos sentamos en una mesa a comernos un pollito que habíamos llevado, y había una mesa así aquí a la par. Yo le dije al Señor: cierra mis oídos, porque la persona que estaba hablándole a un niño de 8 años le hablaba con unas palabras o ese así de grandotas, hermano. Yo decía: ¿cómo es posible que alguien pueda referirse a un niño así? Y se supone que de cariño. Y el Señor, ¿qué está pasando? Y yo: Señor, cierra mis oídos, porque a mí me dolía mi corazón. Imagínate cómo llamarle, no sé si era hijo, si era sobrino, qué sé yo, pero de esa manera, y estando los adultos ahí sin poder decir nada y con ese tipo de vocabulario, eso molesta en tu espíritu. Pero ¿qué pasa cuando ya no molesta? ¿Qué pasa cuando eso no te da nada? ¿Qué pasa cuando es tan normal? Hermano, hay un problema. Hay una gloria que no está en nosotros ya y que nos gusta más, o nos hemos acomodado
al sistema en el cual hemos vivido. Cuando nosotros nos metemos más del Señor y más del Señor, esa gloria debe ser reflejada en nuestra vida. Esa gloria debe de salir de nuestra boca. Esa gloria debe de reflejarse en tus acciones, en cada una de las cosas que hacemos. En 1 Corintios capítulo 13, verso 12, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando tú y yo nos metemos a conocer de Dios, ¿sabes por qué vamos a actuar y a ser como Él? Porque vamos a querer nosotros aprender de Él. Si no lo conocemos, difícilmente lo haremos. Yo veo a mi nieto y camina idéntico a mí. Pobrecito también, ¿verdad? Así, yo no me he visto, pero dicen que yo brinco un poquito cuando camino. Pues así hace el niño. ¿Y qué? Le di unas cuantas clases durante la semana. Mira, vas a caminar así. No, hermano, lo aprenden. Es inmediato, no te das cuenta. Tics que tenemos los aprenden nuestros hijos. Yo no quiero tomar este ejemplo de una manera mal, solo quiero ponértelo como un ejemplo, ¿verdad? Valga la redundancia. Tuvimos en una de nuestras reuniones una persona muy linda, sorda y muda, muy linda, y que la trajo una de nuestras hermanas a un lugar. Y ella trata de hacer palabras por la vibración que siente que sale de, pero en realidad ni oye ni habla, pero le salen las palabras como balbuceando, y uno logra, porque ella te va leyendo los labios, y de esa manera se comunicaba. Pero me llamó la atención de algo, y sé que aquí está la hermana que nos la trajo, que el niño habla igual que ella, y él no es sordo ni mudo. ¿Sí, hermana? Así, con ese tipo de corte de palabras. Ahora, ¿por qué? Porque escucha a mamá y trata de entender a mamá y usa la misma forma de hablar. Ahora, ¿será que le enseñó? No, simplemente de escuchar y de ver. Amén. Así que tus hijos tienen actitudes tuyas, tus hijos hacen cosas como tú las haces. De hecho, algunos comen solo de lo que tú comes, porque de eso es lo que se come en casa. Hermanos, nosotros nos reproducimos. Nosotros nos hacemos que los demás actúen como nosotros lo hacemos. Y a veces no necesitamos ni siquiera tomar tiempo para enseñarles, sino es algo que viene por naturaleza. Ahora, ¿cómo crees que vamos a llegar a ser como Cristo? Di conmigo: estando más tiempo en la presencia con Él mismo. Es la única manera. Si nosotros no estudiamos la palabra, no nos metemos con Él, difícilmente vamos a llegar a conocerle. Ahora, en Santiago capítulo 1, verso 23, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dije Santiago 1, 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. O sea, si no hay cambios en mi vida, seguiré siendo el mismo hombre. ¿Sí me explico? Pero si hay cambios en mi vida, deben de ser reflejando a aquel que me ha dado una nueva vida. Hermano, no es algo que si queremos, realmente te puedo decir, es obligatorio que alguien que dice que es de Cristo debe de tener reflejos de Cristo Jesús en su carácter. Yo puedo estar toda mi vida en la iglesia, 20, 30, 40 años, pero si no hay ningún cambio en mi vida, yo todavía no he tenido un encuentro personal con Jesucristo. Simplemente soy oidor y me gusta. Como cuando tú eres de un club deportivo
Yo sé que muchos vienen acá y me han regalado camisas también de los equipos de allá de España, ¿verdad? Y no voy a decir los nombres, al menos que nos manden una ofrenda para hacer un templo. Pero ahí vamos cargando la camisa. Y a veces caminamos hasta cuadrados, ¿verdad? Yo soy de este, yo soy del otro. No, pero lo que eres es un fanático de ese equipo. Porque te aseguro que quizás nunca has podido ni siquiera darle la mano a uno de los jugadores. O cuando estás o si vas y pagas, porque hoy por ejemplo, cuando vinieron acá en el área me di cuenta que valían $3,000, $4,000, hasta $5,000 un pase para ir a ver un partido de esta gente. Y digamos que pagaste los $4,000 para ir a ver este partido y cuando estabas de espectador, tu mejor jugador te dijo: ¡Hey, Carlos! No, ¿verdad? Ni siquiera se dan cuenta quiénes son los que están ahí. Pero es un buen fanático de ese equipo que podrían algunos hasta darse duro por algo de ese equipo. Pues habemos así muchos en la iglesia del Señor. Yo soy de Cristo, pero no nos parecemos en nada. Yo soy de Cristo, pero Cristo Jesús no nos conoce todavía. Yo sé que es bastante duro hablar de esta manera, pero es una realidad. Porque puedo pasar toda mi vida diciendo que soy de Cristo Jesús y no me parezco a Él en nada. Dile que tienes a tu lado: en tu cara lo veo, hermano. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es el que debería permanecer siempre. Pero a veces una cosa tan pequeña nos quita el gozo, hermano. Por eso necesitamos nosotros conocer el carácter de Cristo Jesús para trabajar en Él. Porque es necesario trabajar en Él. Esto no va a venir por imposición de manos. Esto va a venir de acuerdo a una lucha diaria en la cual vamos a morir a nosotros mismos y poder vencer y salir adelante en el nombre de Jesús. Por eso en Romanos capítulo 8, 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando Él dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es que Él sabe que después de Él van a haber muchos como Él. Ahí estás tú, estoy yo y todos aquellos que hagamos lo posible de poder llegar a ser como Él. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? O sea, es una promesa de llegar a ser como Él. Buscarle todos los días. Ahora, hay una verdad que tú y yo no podemos ocultar. Hay una verdad que no podemos ocultar. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 1 hacia el 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero esto el mundo no lo conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Y mira el último verso: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? ¿Te das cuenta que no es por imposición de manos? Sino que esta es una carrera, es algo que todos los días nosotros vamos venciendo. Pero no sé si lograste captar lo del mensaje. Dice que aquellos que tienen la esperanza, que le han conocido a Él de acuerdo a la palabra, porque todavía no lo han visto cara a cara, sino que lo hemos conocido a través de su palabra. Entonces, cuando lo conocemos de acuerdo a su palabra, actuamos de acuerdo a esa palabra, vivimos de acuerdo a esa palabra, tratamos de asimilar lo que Él hizo y nosotros hacerlo. Entonces, en aquel día que le veamos cara a cara, nos vamos a dar una gran sorpresa y vamos a ser como Él. Eso dice el verso. Y tú vas a saber y vas a conocer todos aquellos que son de Cristo Jesús.
porque tendrán su misma naturaleza. Dios permita estemos en este camino, hermano. Estemos en este camino. Porque el hecho que me veas aquí parado no significa que me da la certeza al 100% de un día estar ahí. Ese es mi deseo, de poder estar un día. Pero esa es una lucha diaria y no soltarnos. Esto no es de hoy estoy bien, mañana estoy mal. Esto es de estar todo el tiempo bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esa es una verdad que no podemos ocultar. Si eres de Cristo Jesús, reflejaremos algo de Cristo Jesús. Si todavía no le conocemos, difícilmente podremos imitarle. Ahora, te pregunto, la mayoría, pienso que aquí un buen porcentaje de los que estamos acá, vinimos a este país sin conocer la cultura. Bueno, yo soy uno de ellos. No sabía nada de cultura. Sabía mi cultura donde crecí y todo lo demás, pero nada de esta cultura. Adaptarse a esta cultura ha pasado años y todavía hay cosas nuevas de poder aprender. Pero uno cambia hasta formas de cómo actuar, de cómo hablar, de cómo proceder en circunstancias, porque se hacen de acuerdo a la cultura de este país. Por ejemplo, tú manejas en tu país y vienes a agarrar un vehículo acá, no puedes hacer como lo haces en tu país. ¿Por qué? Porque te va mal. Hasta la cárcel puedes ir a parar un día. Porque tienes que adaptarte a esta cultura. Pero no es algo que simplemente va a decir, no, yo ya sé cómo es esto. No, tienes que conocer, tienes que tomar un curso, tienes que ver cuáles son las leyes de tránsito y cada uno de los aspectos para llegar a hacer tal como ellos desean que tú y yo hagamos cuando agarramos un vehículo. Necesita de tiempo, necesita de conocer, pero si no conocemos difícilmente llegaremos a hacer lo que se hace en esta cultura. En la parte eclesiástica es exactamente lo mismo. Muchos deseos podemos tener de un día llegar a ser como Cristo Jesús y agradarle a Él, pero si no le conocemos, difícilmente llegaremos a ser parte de Él. ¿Sí me explico, hermanos? Se requiere de tiempos. Y eso lo he repetido en algunas ocasiones. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros para conocer a Cristo? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros para conocer más de Él? ¿Cuánto tiempo invertimos a diario para poder saber qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que le desagrada? Imagínate la enseñanza que podemos dar en 45 minutos, una hora en este lugar, no es suficiente para todos los días que nos restan de la semana. Imagínate los que venimos solo en domingo, un solo servicio. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Necesitamos nosotros esforzarnos. Necesitamos caminar, necesitamos nosotros invertir en conocerle, porque de esa manera llegaremos a ser como Él. ¿Cuál debería ser entonces nuestro deseo y meta para poder llegar a ser como Él? Hay un salmo que cantamos en este lugar que es el Salmo 17, verso 15. Y dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mira lo que dice, básicamente este verso dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. O sea, un deseo que tenía en su corazón, dice, pero no quedaré tranquilo hasta que pueda verme que soy como tú. Imagínate que ese sea nuestro deseo todos los días. Te levantas en la mañana y dices, no, Señor, este día tiene que ser diferente. O como le dijo el siervo, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. O sea, desde temprano en la casa, tú abres tus ojos y dices, no, Señor, yo no quedaré satisfecho hasta que en este día pueda reflejar tu gloria. Ahora, te pregunto, si nosotros nos levantamos con ese deseo, ¿cómo crees que vamos a terminar nuestro día? En victoria. ¿Sabes por qué? Estaremos pendientes de agradarle a Él y de poner en práctica todo lo que hemos aprendido para con los demás.
Ahora, el carácter de Cristo es el que nosotros anhelamos y deseamos. Pero ¿qué es el carácter? El carácter son las cualidades mentales y morales que distinguen a un individuo. Eso es el carácter, las cualidades mentales y morales que distinguen a un individuo. El carácter también es un aspecto de quienes somos por dentro. Esta es la esencia de la integridad que hay en nosotros. Oye, alguien te conoce, nomás te mira, nomás te escucha hablar. Ya sabe cómo eres. Una mirada que ya sabe más o menos cómo va pintando la cosa, ¿verdad? El carácter es revelado por lo que somos y lo que hacemos cuando nadie nos ve. Ahí está. El carácter es revelado entonces de esa manera, es revelado por lo que somos y hacemos. ¿Y sabes cuándo se muestra más? Cuando estamos bajo presión. El carácter es lo que somos y hacemos como nuestra tendencia o primer reacción en ciertas circunstancias. Hermana, hoy no se peinó, ¿verdad? Claro, es un ejemplo, eso no se da acá, pero ¿qué va a salir en ese momento? ¿Qué va a salir de nosotros? Dile que, de la que tienes a tu lado, dale así, en la espalda, despiértate, hermano. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo vamos a actuar en ese momento? Hermano, van a haber personas que van a estar usadas por alguien, ¿verdad? En el reino de las tinieblas, que van a ser solo para hacerte la vida imposible. Pero ¿sabes para qué son buenas estas personas? Para formar tu carácter. Y van a venir así. Y como un día de esto daba una enseñanza a alguien, le digo, y si no sobrepasas eso, no te preocupes, a la vuelta de la esquina vendrá otro y peor. Se fue uno y trajo a 7. Y no estoy diciendo a todos los miembros de una familia. Hermanos, es así. Y sentiremos así como aguijones. ¿Por qué? Pues necesitamos sobrepasar algunas circunstancias. Y vendrán situaciones bien difíciles. Y mira, cambiarán de cara, de aspecto, pero será el mismo espíritu. Hasta que logremos nosotros vencer. Porque van a sacar nuestro carácter. ¿Quiénes somos en realidad? Y aquí en este párrafo puse, aun cuando nadie nos ve. ¿Qué significa? Esto especialmente para nosotros los que estamos quizás en liderazgo aquí en la iglesia, ¿verdad? Ustedes ven a Pastor Wilson acá, pero la realidad es el que está allá en la casa. De cómo trata a su cónyuge, cómo trata a sus hijos, a sus nietos, aún hasta al perro, hermano. Porque hay gente que es terrible. Hermano, el perrito en vez de darle un hueso le da una patada. Y no debería ser. Tal vez me estoy yendo a lo extremo, pero ¿qué somos en realidad? ¿Ah? ¿Qué somos en realidad? Tenemos paciencia con todos, menos con los nuestros. Hermano, aquí en la iglesia alguien puede estar hablando contigo y no te pone atención, y tú dándole y dándole, y no te pone, y dándole y dándole, y no dices nada, sino que hermano, sí, aquí. Pero en tu casa le agarras, te estoy hablando, mírame a los ojos. Ahí se fue la paciencia. ¿Qué es lo que sale en ese momento? En el trabajo, donde quiera que estemos, hermano. Di conmigo, necesitamos el carácter de Cristo. Ahora, hay un verso que me encanta mucho que habla acerca de ese carácter que debe ser formado en nuestra mente, o sea, en la parte mental. Y es el Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínate cómo inicia el apóstol Pablo mencionando. Hay algo, dice, hay algo en nosotros. Hay un deseo, un sentir, pero que también estuvo en Cristo Jesús. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que también estaba en Cristo Jesús? Porque le conoció.
Y no así. No lo vio así. En una forma de andar con él cuando él todavía estaba en carne. Lo vio cuando tuvo el encuentro personal con él en espíritu. Pero él no anduvo de discípulo de él en ese momento. ¿Pero quién crees que le enseñó? Los apóstoles. Le enseñaron todo lo que había él hecho. Ahora, ¿qué hubo también en Cristo Jesús? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la conducta de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en esto? Mira, hay que cambiar un poquito esta cabecita de lo que pensamos, de todo lo que tenemos. Así como Cristo Jesús también lo hizo. Porque él, aún sabiendo que era Dios, dice que no escatimó ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que cambia su forma de pensar y se hace como uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder experimentar y darnos ejemplo que sí se puede. Hermanos, tú y yo podemos llegar a vencer esta carne. De lo que está hablando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, está hablando de vencer el yo, de vencer lo que soy, lo que tengo, lo que poseo, todo. Hermanos, es difícil. Mira, mi vehículo se arruinó con el que trabajo. Me cuesta $7,000 y pico la reparación. La transmisión se fue. Con este vehículo halo un tráiler para poder recoger la basura y todo lo demás. Y se me arruinó en el peor momento. No había tenido trabajo por muchos meses y hoy que tengo trabajo se me arruinó todo eso. No tengo el dinero, pero se me arruinó. Entonces estaba una mañana con esa aflicción, ¿verdad? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo voy a recoger esa basura? ¿Y cómo voy a hacer? Y estaba pero en eso, y de repente viene el Espíritu Santo a mi vida, ¿verdad? Y me ponen en mi corazón. ¿Y antes cómo hacías cuando no tenías camión? Las metía en bolsa y me llevaba una por una y las botaba. ¿Y qué esperas? Hermano, nos acomodamos tanto que se nos olvida realmente quién nos da la gracia de hacer todas las cosas. Hoy no voy a ir a la iglesia porque se me arruinó el aire acondicionado del carro. Y usted sabe, no, eso no ocurre aquí. Estoy hablando para otras personas, ¿verdad? Nos acomodamos tanto que cosas tan sencillas nos paran. ¿Qué dice Pablo? Hay que cambiar esto. En estos tiempos es el chip, ¿verdad? En mis tiempos era el cassette. Hay que cambiarlo. Reconocer de que Él es el que me da la gracia para hacer todas las cosas. Y si estoy en un momento donde no puedo hacer nada porque todo se me puso negro, reconocer que Él de ahí levantará un pábilo que haga una luz en la cual yo pueda caminar. No, cambiar nuestra mentalidad, no darnos dile al que tienes tu lado, no te deja la desgracia, hermano. Tú eres un hijo de Dios. Con eso iniciamos esta palabra. Con eso iniciamos, de que hemos sido llamados o hemos sido hechos llamados hijos de Dios. Ahora, esa es la parte de tomar decisiones y cambiar esta forma de pensar. Pero vamos a la otra parte, que es la parte espiritual o moral del carácter. Ya vimos la parte natural, ¿verdad? La de carne, la de pensamientos. Pero hoy vamos a la parte moral o espiritual. Y con esto no tengo mucho que hablar, simplemente cita Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Porque ese es el carácter que tú y yo necesitamos.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? Y cuando dice no hay ley, no hay tampoco pensamiento que se interfiera en esto, conocimiento que se interfiera en esto. Cuando llegamos nosotros a tener el carácter de Cristo Jesús y poder hacer que este aspecto del fruto del Espíritu esté en nosotros, hermanos, difícilmente alguien nos quitará el gozo. Difícilmente alguien te quitará el deseo de seguir aún viniendo a este lugar. Porque los errores que ves en el pastor no va a ser problema. Menos mal que hay 3 todavía, ¿verdad? O tómalo de otra manera. Seré tu aguijón para formar tu carácter. Sí. Ese le gustó más, ¿verdad? Hasta más fuerte lo dijiste. Y esperando que dijeras, no, pastor. Nos vamos formando, hermanos. Pero es a diario, es una lucha diaria. En Proverbios 23:7 dice que conforme pensamos, así vivimos y hacemos. Dice que nuestros pensamientos son como semillas que se convierten en acciones. Dice, por lo cual es tu pensamiento en tu corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo que pensamos, eso hacemos. De la manera en que vivimos, es de la manera en que nosotros pensamos. Nuestros pensamientos, hermanos, tarde o temprano, serán los que activen nuestras acciones. ¿No te has dado cuenta que todo comienza así? Quizás estás en la cama, con los brazos hacia atrás, y te imaginaste un burrito, pero no de 4 patas, sino del Taco Bell. Y dices, ay, pero está lejos. Ay, pero abrir la cocina. Abrir el refrigerador y prepararme. No, mejor agarro el carro y me voy a traer el taco. Bueno, así actuamos. Todos somos así, es normal, somos seres humanos. A lo mejor en este momento estabas ahí, al salir de la iglesia voy a ir a comer a la jarochita. No, mejor al burlas, no, mejor acá. Ay, ojalá el hermano me invite a su casa. Ahí estamos. Y en una de esas puede salir. Pero así somos los seres humanos. Pero ¿qué tal cuando nuestra mente es transformada? Cuando nuestra mente es totalmente diferente. Como el Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados por Dios para poder tener el carácter de Él. Para eso fuimos. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de cambiar entonces? Nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobéis. ¿Qué significa esto? Hermanos, vamos a poder verlo. Lo vamos a poder sentir. ¿Cómo te sientes después de haber peleado una batalla y saliste victorioso? Que vino alguien, por este tipo de ejemplos que son cotidianos en nuestra vida. Vino alguien y no te trató bien. Yo no sé, pero yo veo 3, 4 tiendas diarias de materiales y hay infinidad de gentes, culturas, caracteres y de todo. Y no toda la gente te recibe con una sonrisa. No toda la gente. Hay unos que son pero tan terribles que te lo dicen así de cara. ¿Y qué de buenos tienen? Y te enfrentas, ¿y qué le respondes en ese momento? Y somos todos los días nosotros expuestos en cualquier lugar. Ahora bien, si sé que fui predestinado para tener el carácter de Dios, pues como tal debo de comportarme todos los días cuando entro a cualquier tienda. Y saber de que si a él lo menospreciaron, si a él ultrajaron, si a él no lo trataron bien, dime quién soy yo para que me traten mejor. Esa es una locura que nos mete en esta cultura de que
nosotros tenemos nuestros derechos y nadie los puede pisotear. Ay, hermano, sigue creyendo así y te vas a dar cuenta de dónde Dios te va a llevar. Y realmente te van a pisotear. Pero si crees de que tus derechos los pagó el Cordero, a Él sí nadie lo va a pisotear. Por ende, a ti tampoco. ¿Me explico? ¿Sí? Cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, para ir terminando, regresemos. El carácter es lo que verdaderamente somos. Tú no puedes decir, no, hermano, yo soy de otra manera. No, tú eres lo que eres. Aquí donde sea, hermano. Y si te vas para la China, igual. Y si te vas para donde quiera, hermanos, el carácter será el mismo. Exactamente el mismo. Y seremos donde sea. Si tú no eres fiel aquí, no vas a ser fiel en ningún otro lado. Yo recuerdo personas que dicen, no, yo aquí no, pastor, por la forma, el trabajo, la cultura, qué sé yo. Espere que me vaya a mi país, allá sí. Y los 7 días le voy a servir al Señor. No. Si en lo poco no me ha sido fiel, en lo mucho tampoco, hermanos. Es aquí donde nosotros debemos de activarnos. Aquí donde hacemos nuestros tiempos. Hace poco llegué a la casa de una familia de la iglesia y tenían una película muy linda, se llama el cuarto, perdón, cuarto de guerra. Bueno, así. ¿Ah? Qué película más linda. ¿Ah? ¿Sabes que dan ganas después de ver esa película? De ir a sacarte toda la ropa que tienes de años que no te la has puesto pensando que vamos a rebajar, ¿verdad? Entonces, la sacas y hacer ese closet un altar de oración. Dan ganas, hermanos. ¿Ah? Dan ganas. Sé que es una película, fue creada, qué sé yo, no sé si fue real, pero qué bendición. ¿Ah? Cuando el esposo entra a ese cuarto y se da cuenta que todas las oraciones, aún él estaba incluido ahí, hubo algún cambio en su ser. Pero, hermanos, lo que somos van a ver los demás. Si nuestra vida es de oración, créeme que se va a notar. Si nuestra vida es de palabra, o sea, buscando, llenos en la palabra, se va a notar. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a ver cuánto habla y de qué habla. Si solo habla de fantasías y todo lo demás, es de lo que está lleno. Mira, si todo lo que durante el día haces es mandarte un TikTok y ¿sabes? Eso es lo que es su vida. ¿Ah? Ahí está su tiempo. Pero si está enviando palabras, si está llamándote una oración, qué sé yo, hermano, esa es su forma durante el día. De lo que más nos llenamos es lo que más sale de nosotros. Si en una plática lo que sale son los carros y las ganancias y esto y cualquier, hermano, de eso estamos llenos. ¿Me explico? De la abundancia del corazón habla la boca. Esposos, ¿cuántas veces mencionan el nombre de su cónyuge a diario? Esposas, ¿cuántas veces hablan de su cónyuge a diario? En bien, ¿verdad? Hermano, sí, me doy a entender, hay cosas que son bien importantes en la formación de nuestro carácter. Si queremos llegar a ser como Cristo, nos vamos a reflejar lo que realmente es. De lo que estamos llenos es lo que más saldrá de nosotros. Y todos nos conocerán de la manera en que nosotros nos parezcamos a Él. El carácter entonces es algo que tenemos de una vez y para siempre. Es posible cambiarlo y desarrollarlo, pero eso solo será a través de una intervención divina, como lo habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 29.
y Romanos capítulo 12, verso 2. Pero implica entonces de que este carácter debe de someterse para poder aprenderlo. Porque traemos uno que debe de ser destruido. Debemos de morir. Las palabras que nosotros hablamos deben de llevar vida. Por favor, cuando tengan tiempo, lean Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Ahora, nosotros necesitamos el carácter fundamental en nuestra vida, que es el carácter de Cristo Jesús. Las personas que nosotros tenemos alrededor, nosotros las vamos edificando a través de nuestra vida y nuestro carácter. Nuestras familias, la organización, o sea, nosotros como iglesia, o el mundo entero puede ser cambiado por ello. Estaba anoche practicando las alabanzas que se iban a cantar, y habían notas que a mí me costaban demasiado. Entonces dejé de practicar las canciones completas y me dediqué a esas notas que tenía mucho problema para poderlas practicar. Gracias a Dios logré hacerlo. Pero en eso estaba cuando de repente me acordé de una alabanza que no es muy viejita, tendrá unos 40 años por ahí tal vez. Y empecé a buscarla. Y buscando esta alabanza, me encontré con un video de un pastor fundador de una iglesia grandísima en Guatemala. Y muestran la biografía de cuando comenzó la iglesia en 1968. Y fue en una casa con 3 personas. A los 6 años eran 5,000 personas. Y esa iglesia anda por todo el mundo. Aquí en el área tenemos como unas 10 por lo menos. Y de una visión que recibió un hombre. Y de un plan que estableció, que lo tenemos nosotros y lo tienen otras iglesias. La diferencia es que a él se le creció. Y me puse a pensar, ¿qué le llevó a este hombre tomar acción de cómo iniciar este ministerio? Y es el mismo que hemos tenido todos más de alguna vez. Porque tú vienes a la iglesia, te reúnes con un propósito, y es de llegar a ser cada día mejor para Cristo, ¿o me equivoco? Ese es, ¿verdad? Pues lo mismo que este hombre quería. Él vio que el lugar donde él vivía, el lugar donde se manifestaba, donde él se movía, se manifestaba otro espíritu menos del Señor. Y su deseo fue poder enseñar lo que él había aprendido, y empezó a enseñarle a los demás y a compartirle. Y eso se empezó a regar y a regar y a regar y a regar por todos lados, y creció de esa manera. Entonces me puse a pensar que nosotros en esta iglesia tenemos tanta palabra, predicamos bastante, hemos tenido institutos bíblicos y todo ello. ¿Sabe qué necesitamos? Solo activarnos y poner en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer de igual manera. Entonces, esas bancas o estas sillas que ves acá, hermano, no serán suficientes. Y no estoy hablando que tenemos que crecer y que es un número grande, no, sino de que tú y yo podamos trabajar en lo que Dios nos ha dado. No es un mandamiento ir y predicar y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es tu llamado, hermanos, no es mi llamado. Pero ¿qué hacemos diariamente? ¿Cómo estamos? Cambio de mente, ¿verdad? Mis prioridades. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi motivación? O sea, quiero una mansión, amén. Trabaja por ella, pero no te olvides de las prioridades. ¿Sí me explico, hermanos? Si no, salir, a mí, mira, me emocionó tanto. Ese hombre ya murió y han quedado esas iglesias grandísimas por todos lados, ministrando muy lindo, ¿verdad? Pero una visión que llegó a alguien y decidió activarla. Ahora, te pregunto, ¿has recibido tú una palabra de parte del Señor en este lugar? ¿Has recibido palabra cuando estudias la palabra en lo secreto?
¿Qué has sentido? Haz esto. De aquí en adelante, mira, ¿te gusta escribir? Sí, Señor, me gusta escribir. Ok, empieza a hacer cartas y envíalas. Señor, pero es que hoy todo está electrónico. Pues tómale una foto a lo que escribiste y mándala. Y no sé, más de alguna cosa Dios te ha hablado. Mira, de aquí en adelante, los días tal y tal, invita a una hermana a comer o a tomarse un café. Prepara, esta palabra necesito que le des. No estamos hablando que así dice el Señor, hermana, tiene que cambiar. No estoy hablando algo así, sino simplemente el Señor puso en mi corazón que compartiera esto contigo, porque sé que vamos a crecer juntos en el Señor. Hermana, ¿qué le gustaría que, así como usted me ve y me ama, qué cambio le gustaría ver en mi vida para yo ser mejor? Es diferente, ¿verdad? Pero sé que Dios nos ha hablado de cosas semejantes a estas para poder hacer. Pídele la llave al pastor para ir a orar a las 5 de la mañana. Hermano, esto está abierto. Y puedo llevar más, tráete a toda la gente. Tiempos de adoración. Mire, pastor, ¿por qué no? ¿Habrá alguien que quiera enseñarnos acerca de cómo cuidar a, qué sé yo, a mi esposo? Y levantar un seminario de eso, hermanos, se va a hacer. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas, no, en la iglesia no predican de esto, no predican de esto, no hacen esto, no hacen lo otro. Pero podemos llegar a hacerlo. Hay 4 pastores así que nos tienen así bien, ¿qué? Bien comfort, ¿eh? Hermanos, aquí hay músicos, hermano. Directamente lo estoy viendo aquí. No digo su nombre, pero yo quiero que pase en este momento, por favor, para que todos lo conozcan. No, hermanos, cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que son puestos al servicio del Señor. Pero en ellos vamos a reflejar el carácter de Cristo. ¿Quieres una iglesia gloriosa? ¿Ver una iglesia gloriosa? ¿Quién crees que la va a traer? Tú y yo. Tú y yo. Nosotros somos los que reflejamos la gloria de Cristo Jesús. Los resultados de nuestra vida y de la calidad en ella dependen de nuestros pensamientos y de tal manera para cambiar los resultados de nuestra vida y alcanzar la voluntad de Dios. Porque es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12:2. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Así de simple. Necesitamos nuestra manera de pensar. Ahora, debemos despojarnos de la forma de pensar de la vieja persona que éramos, o sea, la carnal y mundana, y revestirnos de una nueva forma de pensar conforme al Espíritu, o sea, conforme a la palabra del Señor. Y quiero que por favor me pongan en la pantalla Efesios capítulo 4, verso 22 y 23. ¿Cómo nosotros cambiamos nuestra manera de pensar? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está siendo viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos, verso 23. Y renovaos, dice, en el espíritu de nuestra. Mira, quiero que veas, en el espíritu de nuestra mente. Bueno, la palabra es la única que nos va a hacer cambiar todo esto. No pretendas que vamos a cambiar si no tomamos tiempos en estudiar la palabra y poder vivir de acuerdo a ella. En Mateo 22, 37 al 40
dice Mateo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está hablando de que todos nosotros, como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, debemos de estar rendidos a la voluntad de Dios. Y si estamos rendidos a la voluntad de Dios, hermano, no vamos a reflejar otro carácter más que el carácter de Él. Y como dije, vamos a ser probados todos los días, y de la manera en que nuestro carácter va a aumentar es reconociendo de que debo de servirle a alguien y que alguien está a mi lado todo el tiempo. Por eso en Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un carácter como el de Cristo implica, hermanos, integridad. Integridad. Por eso en el Salmo 15, verso 1 al 5 dice: ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermano, es un hombre de carácter, una mujer de carácter. Y hay un verso que me lo enseñaron cantando cuando tenía como unos 7, 8 años. Y es en Miqueas capítulo 6, verso 8. Miqueas 6, 8. Sí, hermanos, está en la Biblia ese, ¿ok? Miqueas 6, 8 dice: oh hombre, el que ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, esa es la manera de poder nosotros cambiar y reflejar el carácter de Cristo. Y todos somos llamados a ellos. A unos nos cuesta más que a otros. Hay personas que se les hace tan fácil, porque toda su vida han sido personas dóciles, sometidas, y se les ha sido tan fácil. Pero algunos de nosotros no, hermanos. Hemos sido rebeldes, que lo que nosotros decimos, eso es. Y por eso estamos como estamos algunos de nosotros. Pero si decidimos rendirnos a Él y dejar que Él nos moldee, hermano, un día vamos a poder modelar a otros también, en el nombre de Jesús. Padre, tú nos has dado, Señor, de tu gracia y tu misericordia, Jesús. Te pido, oh Dios, que llenes nuestra vida, Señor, a tal grado de poder nosotros vivir de acuerdo de lo que tú has llenado, Señor. Que esa gracia que derrames en nuestra vida sea la que nos haga obrar todos los días, Señor, y poder vivir de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a nuestra carne ni a nuestros deseos. Haz morir, eterno Dios, en nosotros todo ello, Señor, y que podamos nosotros tener la gracia para poder vencer todo dardo del enemigo, vencer toda tentación y poder catapultarnos, eterno Dios, a la eternidad, que es lo que tú has trazado para cada uno de nosotros. Mira, eterno Dios, a mis hermanos aquí, mi vida, Señor, y los que están también en la red social, Señor. En este momento podamos agradecerte por lo que tenemos. Agradécele, hermano, ahí, levanta tu voz si quieres. Agradécele por ese cónyuge, agradécele por esos hijos, agradécele aún por el empleo que quizás te quitaron o por el nuevo que tienes. Pero dile gracias, Señor, porque tú eres el dador de todas las cosas.
Ora ahí, hermano, levanta tu voz. Toma un minuto. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Si hay alguien en medio nuestro que no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador y desea hacerlo, puedes levantar tu mano ahí donde estás, hermano. Vamos a orar contigo. O alguien que quiera reconciliar su relación con el Señor porque no lo ha hecho como Dios le pidió. De igual manera, puedes ahí decirle: Señor, este día me renuevo, este día quiero hacer cosas diferentes. Quieres que Dios restaure tu vida. A lo mejor nos enojamos con alguien y salimos enojados de casa y cuántas cosas. Y dice: Señor, yo no quiero vivir así. Dame un espíritu afable, Señor. Oremos juntos y digámosle: Señor, perdónanos todo lo que hemos hecho que no estuvo conforme a tu voluntad. Que tu carácter sea formado en mi vida, Señor, a tal grado de que mi boca, mis ojos, mis oídos, aún mis pies sean consagrados para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.